8 minutitos, continuamos en Dialogando hoy lunes 11 de noviembre y recordamos que no solamente pueden escucharnos a través del dial 100.3 Radio Sudamericana, sino también a través de el streaming en vivo por el canal de YouTube de Radio Sudamericana. Pasamos a otro tema. Ahora nos dirigimos a la provincia de Chubut, a la Patagonia, y dentro de la provincia de Chubut a Punta Tombo. Los hechos ocurrieron hace exactamente 3 años, pero el viernes de la semana pasada, en un veredicto sin precedentes, la justicia de la provincia de Chubut encontró culpable a una persona, a Ricardo Adolfo Larregina, por los cargos de daño ambiental agravado y crueldad animal por la matanza de pingüinos en la reserva de Punta Tombo, Chubut. Estamos en comunicación telefónica con Matías Arrigasi. Matías Arrigasi integra los equipos de campañas de Greenpeace Andino y es biólogo y experto en conservación de biodiversidad. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Muy contento. Lo primero, preguntarle antes de entrar a consultarlo justamente por el tema que lo estamos convocando, ¿qué es Greenpeace Andino? ¿Qué es Greenpeace Andino? Bueno, vamos a empezar. Greenpeace es una organización ecologista, es internacional, es pacifista y es económica y políticamente independiente. Eso significa que nos dedicamos a trabajar en la protección del ambiente y el único sustento es la gente, son los socios, son los aportantes. Y trabajan en distintas partes del mundo, constituido también Greenpeace aquí en Argentina, y dentro de Greenpeace Argentina, Greenpeace Andino, ¿a qué se refiere? ¿A que están en un sector en especial dentro de nuestro país, dentro del territorio de nuestro país? Bueno, eso hace referencia a que Greenpeace tiene lo que se llaman oficinas a lo largo del mundo, ¿no? Que hay muchos países que tienen su propia oficina, entonces es la oficina, por ejemplo, de Greenpeace Brasil, por ejemplo, que tiene su propia oficina. En el caso de Argentina, es Greenpeace Andino, porque el mismo equipo de trabajo trabaja en Argentina, en Chile y en Colombia. Por eso es que es andino y no es solo Greenpeace Argentina. Perfecto. Entendido ahora por qué lo de Greenpeace Andino. Usted intervino en esta causa judicial que, así muy sintéticamente, para ubicar a la audiencia en el tema, sucedió en Punta Tombo, en esta reserva en Chubut. Así es, estuvimos trabajando en la previa, en todo el proceso, fueron 3 años de trabajo y estuvimos también trabajando desde Chubut en el juicio, en la sala del tribunal, hasta el veredicto que fue el jueves pasado. ¿Hoy se hizo la audiencia de cesura, Matías? Exacto, estamos a la espera ahora de la sentencia, que tenemos entendido que puede ser desde mañana mismo hasta el martes siguiente. Estos serían los plazos que pueden manejar los jueces. Es decir, la responsabilidad que esta persona, la Regina, cometió daño ambiental y crueldad animal, esto ya está. Ahora lo que resta sería la condena. Eso mismo, sabemos que es responsable, que está demostrado, se acreditó la crueldad animal y se acreditó el daño ambiental agravado, y ahora lo que resta saber es la pena, ¿no? Y la profundización, porque viene acompañado por un detalle, la sentencia, ¿no? El veredicto fue el jueves pasado y lo único que dijo fue si había culpabilidad o no. Ahora esperamos todo el resto para estos días. Bien. Relátenos, por favor, los hechos que sucedieron hace 3 años, en noviembre del año 2021.
que motivó justamente no la presentación judicial. Claro, vamos a hacer un resumen. Esto sucedió en 2021, entre agosto y diciembre de 2021, fue una serie de hechos. Bueno, eso también tiene que ver con los detalles del juicio, en el que la querella pedía 3 hechos independientes y terminó el tribunal determinando que fue un hecho en continuo. Así que para el resumen viene bien. Resulta que el propietario de un campo en Punta Tombo, esto es en la costa atlántica, en Chubut, Punta Tombo es un área protegida que tiene una de las colonias continentales de pingüinos de Magallanes más grandes del mundo. Pegado tiene una estancia cuyo propietario decidió adquirir una retroexcavadora, abrir caminos levantando el suelo porque se hizo una remoción, desmonte de hasta 40 centímetros de suelo y la instalación de un alambrado electrificado de 900 metros. ¿Qué pasó con esto? Los pingüinos tienen nidos en esa zona, de hecho la zona de los caminos es zona de media y alta densidad de nidos. Los pingüinos nadan buena parte del año, más de la mitad de su vida, se van hasta el norte en marzo-abril, a Uruguay, incluso hasta las costas de Brasil, y vuelven para la primavera para reproducirse en las costas argentinas, a ese mismo lugar. Esto ocurre en agosto-septiembre, o sea, justo cuando empiezan los hechos. Los pingüinos vienen en temporada reproductiva en primavera y es el único momento del año que tienen para recuperar el número, para mantener el número de la colonia. Entonces, vienen, se reproducen. Los pingüinos también son monógamos, durante muchos años pueden mantener la misma pareja y el mismo nido incluso, o sea que esto es importante. Se aparean, tienen los huevos, los incuban y cuando eclosionan, se turnan para cuidar a los pichones. Por un lado tenemos que se arrasaron los nidos donde se abrieron los caminos y por otro lado tenemos que se afectaron los nidos aledaños al camino. Después, alambrado electrificado lo que hizo fue fragmentar el hábitat e impedir el camino desde los nidos hasta la costa, que es un camino fundamental para alimentar a los pichones, porque como se turnan, mientras un adulto cuida a los pichones, el otro va a buscar alimento al agua. Y el alambrado lo que hizo justamente fue impedir el camino desde la costa hasta los nidos. Así es como se afectaron por lo menos 175 nidos y por lo menos se estima que 105 ejemplares entre huevos, pichones y adultos. Eso es más o menos el resumen, espero haber sido claro. Sí, fue muy claro. Ahora, pregunto, la Regina, porque así es el apellido, ¿no? Esta persona, Ricardo Adolfo La Regina, es el propietario de una estancia que creo que lleva el nombre de La Perla, que está pegada a la reserva de Punta Tombo. Cuando hablamos de reserva, ¿es un área protegida? ¿Es un área natural protegida, Matías? Sí, son correctos todos los datos. Es Ricardo La Regina, el propietario, y Estancia La Perla es colindante al área natural protegida Punta Tombo, Reserva Natural Punta Tombo. Bien, ahora... Reserva Natural Punta Tombo, sí. Pregunto, sí. Esta persona... Ricardo Adolfo La Regina o La Regina, como se pronuncie, siempre fue propietario de esta estancia La Perla, lindante a la reserva donde están los pingüinos ahí en Chubut, o la adquirió. Es interesante la pregunta y la respuesta creo que es aún más interesante, es que viene ese campo, esa estancia es de la familia, de varias generaciones, y hace unos 50 años la familia de Ricardo La Regina fue quien donó las tierras para la creación de la reserva de Punta Tombo. Incluso uno de los testigos que declaró en contra de Ricardo La Regina fue su tío, porque ellos dicen que toda la vida estuvieron viviendo ahí, llevando adelante sus actividades, conviviendo con los pingüinos, que los pingüinos eran parte de su vida, que colaboraban con el Estado, con las organizaciones ambientalistas, con los especialistas, con los científicos que vienen a investigar. Y bueno, según su propio tío, es una aberración lo que sucedió. Creo que la palabra que usó
fue un desastre. Ese fue el término exacto que usó durante su testimonial. A ver, si entendí bien, entonces, esta estancia La Perla es de propiedad de la familia La Regina desde hace años y es la misma familia que donó parte de sus tierras para que se constituya el área protegida de Punta Tombo, donde está esta reserva de pingüinos de Magallanes. Eso mismo. Y entiendo que durante una sucesión, Ricardo La Regina decidió llevar adelante estas obras para delimitar en su campo y para hacer obras, según él, necesitaba para mejorar el campo. ¿Sabe por qué pregunto esto? Que es sumamente importante el dato, porque Punta Tombo, yo vivo en Corrientes, Radio Sudamericana está en Corrientes, pero Punta Tombo es reconocida por ser justamente una reserva de pingüinos, ¿no? Es decir, aunque esta persona no sea del lugar y haya adquirido la propiedad, sabemos, me imagino que allí con más razón, que es una reserva de pingüinos, Punta Tombo. Así es, y hay dos datos importantes. Uno es que en su declaración él dijo conocer perfectamente cómo funciona la colonia de pingüinos, cómo se reproduce, cómo anida, porque se crió entre pingüinos. Entonces su declaración fue aún más sorprendente, porque lo que esperábamos era que quizás dijera que, no sé, que fue sin querer, que no sabía lo que había hecho, que no sabía dónde estaban los nidos. Bueno, no. Él declaró que él conoce a la perfección. O sea, consciente. Sorprende más. Consciente, sí, perfectamente. Ahora, él no vivía en Japón, en China, en Rusia, y de golpe vino a Chubut. No, él se crió en ese lugar y fue parte de su alegato. Eso fue más sorprendente aún. La verdad que ahí quedamos muy sorprendidos. Y otra cosa interesante se encuentra en el veredicto, donde los jueces determinan que el propietario de un campo, porque esto viene, hago una introducción, su abogado defensor lo que dijo fue que negó los hechos, pero dijo, llegado el caso, lo único que dañó fueron no me acuerdo cómo dijo, su propiedad, pero como diga, sí, él habló de la propiedad privada, pero además dijo de última lo que hizo fue dañar su campo, ¿no? Y los jueces en el veredicto dijeron claramente que él es el propietario del campo, pero no es el propietario ni de la naturaleza, ni del ambiente, ni de los ecosistemas, ni del área protegida. No, claro, lo que pasa es que el defensor lo que decía es que eso no está delimitada la reserva Punta Tombo y que no es parte de Punta Tombo, pero su campo sí es parte de la reserva de biosfera UNESCO Patagonia Azul, que también tiene un grado de protección. También se considera que sí. Vendría a ser, digamos, la estancia La Perla un área de amortiguación, una zona de amortiguación de el área protegida. Exactamente. Es, para quienes no están familiarizados con el término, una zona de amortiguación es una zona que está muy próxima a un área protegida, muy delicada, con un ecosistema muy delicado, y en esa zona lo que se hace es restringir el tipo de actividades que se pueden llevar adelante. Puede vivir alguien, puede tener un dueño, puede tener actividades incluso, pero tendrá que pedir permiso para hacer obras, tiene que hacer estudio de impacto ambiental, y no todas las actividades son compatibles con el sistema que se encuentra en ese lugar. ¿Y esta persona, La Regina, pidió autorización para hacer las obras que hizo? Ninguna autorización. También declararon funcionarios de ese momento como testigos y no hay registros de ningún tipo de permisos. Y bueno, el abogado defensor lo que dijo es que él es el dueño, no necesitaba pedir permiso a nadie. Esas fueron las palabras, como para que se sepa qué fue pasando. Declararon más de 50 testigos, ¿no? Es muy interesante lo que pasó y dejaron mucha información, así que información no nos falta en este caso. Matías, y a ver, si nos puede especificar bien qué obras hizo, o sea, agarró una máquina topadora y avanzó y no le importó nidos, pingüinos, pichones, nada, y le metió alambres electrificados. Estamos hablando de qué superficie aproximadamente, qué es lo que quiso hacer adentro de...
Él compró una retroexcavadora, es suya, es su propiedad, para abrir los caminos y poner el alambrado, y él tiene una zona de aproximadamente 300 hectáreas con nidos de pingüinos. Que bueno, esto es una zona que ahora nuestra preocupación va más allá del juicio. Por supuesto que el juicio es histórico, pero nuestra preocupación va más allá, es qué va a pasar con esas mismas tierras el día de mañana, cómo se va a hacer para tratar de revertir esto. Venimos trabajando hace 3 años, Greenpeace forma parte de la querella junto con otras 2 organizaciones que se llaman Fundación Patagonia Natural y la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas, y las 3 organizaciones querellantes venimos preocupados por este tema, ¿no? Nuestro objetivo principal es cuidar al ambiente, es que esto no suceda, y una vez que sucede es tratar de remediarlo. Así que ahora la preocupación también pasa por ese lado. Hay 300 hectáreas con nidos adentro de su campo. Y a él se le ocurrió abrir caminos dentro del campo y agarró una retroexcavadora, le metió y el alambrado electrificado, ¿para qué? El alambrado electrificado era para delimitar su campo y además porque históricamente su familia trabajó con ovejas en ese campo y las ovejas no tenían conflicto con los pingüinos porque no se acercaban a los nidos, nos contaban que incluso hasta les temían, y además tienen un porte más bien chico. Convivían las ovejas con los pingüinos. Convivían. Y lo que pasó fue que Ricardo La Regina sacó las ovejas y puso vacas. Y las vacas aplastan los nidos, se acercan, pisotean, compactan el suelo, lo impermeabilizan, bueno, todo lo lógico para un animal con ese porte. Así que ahí se generó un conflicto nuevo y por eso también la delimitación se volvió necesaria. Y nunca pidió autorización absolutamente de nada, estando en un área protegida. No, jamás hubo un pedido de autorización. Y entonces, aproximadamente 175 nidos y más de un centenar de ejemplares entre adultos, pichones y huevos que fue esta masacre, esta matanza. Ahora, ¿cómo determinaron el daño? Usted nos dice también que alrededor de más de 50 testigos declararon en las distintas audiencias durante todos los días del juicio. ¿Cómo evaluaron el daño y la cantidad de nidos y de ejemplares que mató esta persona? Bueno, se trabajó desde distintas disciplinas. El que hizo el trabajo de campo y los informes técnicos fue un investigador que es doctor en biología, investigador de CONICET, que se llama Pablo García Borboroglu, que es uno de los especialistas en pingüinos más reconocidos incluso del mundo. Tiene un premio que es el equivalente al Nobel de Conservación por sus estudios, y él fue el que realizó la estimación. Lo que hizo fue utilizar una metodología de muestreo que se utiliza mucho en la ecología para determinar, según la densidad de nidos, cuántos nidos fueron arrasados por ese camino, que hoy no tiene nidos porque se levantó 40 centímetros de suelo, para saber, por un lado, cuántos nidos había y por otro lado, cuántos estaban activos. Eso se puede calcular, se puede hacer una estimación de nidos activos sobre nidos totales. Entonces, hoy sabemos, gracias a eso, cuántos nidos había, cuántos estarían activos, ¿no? Cuántos individuos había por la estimación que se hace por las temporadas reproductivas. Se sabe que por nido activo hay 3 individuos, son 2 pichones, que es el número que suelen tener, y un adulto cuidando. Entonces, en base a eso se pudo calcular la cantidad de ejemplares afectados, a pesar de no haberlos visto porque desaparecieron los nidos. Si nos ayudamos, le voy a pedir a Francisco Acosta para ayudarnos con las imágenes a través del streaming para la audiencia que nos está siguiendo también en imagen, ¿no?, por el canal de YouTube de Radio Sudamericana. Los nidos son como unos huecos en el suelo. En este momento estamos viendo así como unos agujeros, unos huecos en el suelo. Esos son los nidos. Eso mismo, los hacen en el suelo, también lo hacen abajo de arbustos, entre rocas, suelen buscar o huecos que ya existen naturalmente o hacerlos en el suelo, que deben ser esos que están viendo, con una boca bien redondeada, bastante perfecta,
que también se nota cuando está deteriorada porque se desmorona. Eso es lo que pasó en este caso. Son fácilmente vistos, apreciables, digo, aún yendo en una retroexcavadora que ahí tenemos nidos. Sí. No, claro que sí, sí, no son nidos difíciles de detectar, se detectan a varios metros de distancia, y son grandes, son animales de casi medio metro de altura, los adultos, los que construyen esos nidos. Matías, y en el mundo, ¿cuántas colonias de pingüinos de Magallanes tenemos? Si tienen este dato. Tenemos varias, incluso en nuestras costas, tenemos más al norte y más al sur de donde pasó esto, la afectada llegó a ser la colonia más grande del mundo. ¿Esta, la de Punta Tombo, es la más grande en el mundo? Claro, se estima que tiene alrededor de 200.000 parejas reproductivas, que lamentablemente su población se encuentra en retroceso porque ya vienen sufriendo otras amenazas. Esta es como una más, ¿no? A todas. Tienen problemas con la sobrepesca, que les saca su alimento, tienen problemas con la pesca incidental, que pesca a los pingüinos sin querer, tienen problemas ahora con la exploración offshore, que es una exploración sísmica que se llama, para detectar hidrocarburos en el fondo del mar, justo en la ruta migratoria. Tienen un montón de problemas, y este fue como el detonante. Entonces nosotros tenemos la colonia de pingüinos de Magallanes, que es tengo entendido que es una especie de pingüinos más grande del mundo, está en Argentina, en Punta Tombo, en Chubut, y el área protegida de Punta Tombo, ¿qué categoría tiene? ¿Es provincial? ¿Es nacional? Es provincial, es una reserva provincial. ¿Y cómo está conceptuada, digo, por las organizaciones internacionales ambientales si han evaluado esta área protegida? La particularidad es que esa zona tiene más de un grado de protección, por esto que comentaba, por distintos grados de protección, porque está protegida la parte acuática, está protegida la tierra por distintos tipos de figuras. Es lo que se considera un AICA, que es una zona de alto valor para la conservación de aves, porque hay muchas aves y aves migratorias, y está la Reserva de Biosfera UNESCO, que también es de protección internacional. Esto se discutió durante todo el juicio, porque se redujo todo a la Reserva Punta Tombo, pero no es el único área protegida de la zona. ¿Hace cuánto tiempo que es área protegida? 50 años. ¿Y cuántos años tiene la Regina? Casi nada, de 37. O sea, nació ya con el área protegida. Sí, nació con el área protegida, claro, fue 13 años antes de su nacimiento. Por eso, si la Regina tiene 37 y hace 50 años que Punta Tombo fue declarada área protegida, él ya nació. Podemos decir que no sé si nació en la estancia La Perla, ¿no? Pero se crió en un área protegida. Sí, exactamente. Sí. Y dicho por él, se crió entre pingüinos. Bueno, ¿por qué consideran esto un precedente tan importante? Le vamos a pedir a Francisco para ir mostrando las imágenes nuevamente, ilustrar las distintas imágenes que tenemos como material ilustrativo. Y en este momento estamos viendo un pingüino que está muerto. No es agradable la imagen, pero me imagino que esto habrá sido exhibido también durante las audiencias del juicio. ¿Por qué consideran ustedes como un veredicto sin precedente, Matías? Nosotros no tenemos antecedentes de otro juicio con las mismas características. Acá hablamos de los delitos de crueldad animal y daño ambiental agravado. No habíamos tenido otro juicio así, y nos parecía que iba a ser un juicio que podía sentar precedente para poder avanzar a nivel nacional, porque hoy fue la justicia de Chubut la que nos dio la derecha, pero en realidad lo que queremos es frenar los crímenes ambientales a nivel nacional, y para esto creemos que hay que avanzar en la legislación. Estamos pidiendo hace varios años, que el Congreso incorpore al Código Penal un capítulo con los delitos ambientales, justamente para que este tipo de situaciones no queden impunes. Esta vez, la verdad es que es un
un veredicto, puedo decir, por un lado sorprendente teniendo en cuenta la historia, pero no era lo esperable porque era lo justo. Entonces, es la primera vez que sucede algo así, esperemos que no sea la última y esperemos que haya más herramientas para proteger. Creemos que esto puede ser un antes y un después, y a eso apuntamos, y por eso también se venía mencionando tanto en los medios nacionales como en los internacionales como un juicio histórico por sus características. Y sobre todo porque sucede en una provincia que tiene otros conflictos ambientales, no es el único. No, bueno, fue noticia muchísimas ballenas que aparecieron muertas también en la costa atlántica, en Chubut. Sí, justo ahí en la zona de Puerto Madryn, Península Valdés, en esa zona. Justo en estos días Sí. se está investigando, apareció un número alto, creo que aparecieron 21 y van 70 en lo que va del año, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sé que es un número elevado de ballenas muertas. Sí, sí, y bueno, sé que se está investigando, tenemos un informe que se presentó hace unos días de las primeras observaciones, que no fueron concluyentes, pero sí hay una fuerte sospecha de marea roja, que es una alga tóxica, una microalga que cuando prolifera mucho se vuelve tóxica para los animales. Es lógico que en primavera haya una proliferación y muerte de ballenas, pero lo que hay que ver si es lógico es el nivel de toxicidad y la cantidad de ballenas muertas, porque muchas veces cuando sucede la gente se relaja, no digo todo el mundo, pero a veces se lee, no, pero esto pasa siempre. Sí, pero hay que ver si pasa con la misma frecuencia, con la misma intensidad, evaluar si hay otros factores que estén afectando y que puedan favorecer esa proliferación de microalgas tóxicas. Todo eso lo están investigando. Bueno, Matías Arrigasi, ¿algo más que pueda agregar a todo lo informado? La verdad que fue muy completa, las preguntas me fueron orientando como para aportar toda la información. Lo único que queda por decir que venimos sorprendidos, gratamente sorprendidos, y no solo hablo de Greenpeace, sino las otras organizaciones, los abogados, incluso la fiscal, es la importancia de la participación de la ciudadanía. Se notó la gente muy involucrada, muy activa en redes, con comentarios, llegan mail, y eso es importante, porque estamos hablando de proteger el ambiente. Esto no debería ser un tema debatible, ¿no? Si lo que queremos es un ambiente sano para nosotros, para las generaciones que siguen, me parece que no debería ser un tema de debate. Así que resalto eso y la importancia del empuje de la gente para este tipo de situaciones. Yo creo que es clave. Cuando nosotros hablamos de justicia ambiental, la gente está incluida, la ciudadanía está incluida. Así que cuanto más nos ayuden en ese tipo de reclamos, más fácil va a ser todo. Eso me parece que es importante resaltarlo. Es muy bueno que lo haya manifestado, porque la participación de la comunidad, porque quiere decir que la comunidad está comprometida y está empoderada defendiendo su recurso natural, como es en este caso una reserva de pingüinos. Por ahí nosotros en Corrientes hablamos de pingüinos y lógico que nos puede parecer absolutamente lejano, pero esto es geográficamente en el sur y en una provincia como Chubut, tener una reserva considerada la más grande del mundo en pingüino de Magallanes y que la comunidad esté empoderada defendiendo su recurso natural, realmente muy bueno. En estos tiempos, puntualmente que estamos viviendo en nuestro país, usted recién decía que no debiera ser noticia que la comunidad defiende el ambiente, pero estamos ahora viviendo tiempos en nuestro país en donde algunas cosas que pensábamos que eran indiscutidas y que estaban incorporadas en la sociedad argentina nos está causando sorpresa, que no es tan así, ¿no? Incluido cuestiones que tienen que ver con la defensa de lo ambiental. Así que la comunidad de Chubut haya defendido a sus pingüinos nos parece realmente una muy buena noticia en estos tiempos que estamos viviendo en nuestro país. Así que, Matías, muchísimas gracias por esta comunicación y vamos a estar a la espera entonces de los años de condena que le impongan a la Regina por el daño ambiental agravado y crueldad animal por la matanza de más de un centenar de pingüinos. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a ustedes. La verdad que un gusto la charla. Muchísimas gracias. Que tenga usted buenas noches. Igualmente, buenas noches.
Matías Arrigasi, integrante del equipo de campañas de Greenpeace Andino y es biólogo y experto en conservación de biodiversidad, informándonos sobre esta causa judicial en donde sienta un precedente muy importante, una persona propietaria de una estancia encontrada culpable por daño ambiental agravado y crueldad animal por la matanza de más de un centenar de ejemplares de pingüinos, 175 nidos que se produjo dentro de un área protegida, de un área natural protegida como es Punta Tombo, considerada la reserva mayor a nivel mundial de pingüinos de Magallanes. Realmente, y la Regina, a ver, la propia familia La Regina hace 50 años donó parte de sus tierras para que se forme esta reserva, el área protegida, para proteger a los pingüinos. Y este integrante de la familia, a ver, el nombre no me quiero confundir, lo quiero decir completo. Adolfo es Ricardo Adolfo La Regina, que tiene 37 años, que él mismo reconoció que se crió entre pingüinos, se le ocurrió abrir caminos dentro de su propiedad lindante a la reserva, pero que es también una zona de amortiguación con restricciones, porque está lindante un área protegida. Agarró una retroexcavadora, le metió, removió el suelo y mató a más de un centenar de ejemplares de pingüinos de Magallanes y aproximadamente 175 nidos que veíamos las imágenes, que son perfectamente, se los ve por el hueco, el tamaño del hueco que hacen en el suelo, que son nidos. Más esta persona se crió, sabe. Y además metió alambre electrificado. Una masacre realmente, pero la justicia de Chubut hizo lo que correspondía, lo dictaminó como responsable y ahora hay que esperar la pena, ¿no? Los años de condena.